Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea contigo, mi hermano, mi hermana, de igual manera con tu casa. Es un motivo de gran gozo saludarte en el nombre de Jesús y disponerme también junto con esta congregación a edificar tu vida a través de la palabra. Con sinceridad te decimos que eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, leamos en el libro de Hebreos, capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1. Dice versículo 1. Hebreos 1:1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y dice el 2:1 en adelante: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de la palabra. De la manera que los martes, por la gracia de Dios, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles,
con el título Una iglesia saludable. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca del libro de Hebreos. Y Dios nos va a bendecir. El libro de Hebreos es un libro muy conocido. No se sabe quién fue que escribió este libro, esta epístola a los hebreos. La mayoría de los cristianos se la atribuye a Pablo. Otros no creen que fue el apóstol Pablo. Otros dicen que fue Bernabé, algunos dicen que fue Apolos. En fin, no se sabe quién fue. Pero una cosa sí todos sabemos, que fue Dios que le escribió. De hecho, el primer versículo lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Así que fue Dios que lo escribió. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y este libro nunca, su inspiración ha estado en tela de juicio, porque el contenido es tan profundo, tan verdadero. Hay tanta inspiración en este libro que a nadie se le ocurre decir que no fue escrito por el Señor. Es muy importante este libro porque fue escrito a los hebreos. Naturalmente, fue destinada a la epístola a los cristianos hebreos, o sea, los judíos convertidos al Señor, que eran muy tentados y muy atacados. Ustedes saben que si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a percatar ustedes que los primeros perseguidores de la iglesia fueron los judíos, por celo. Así que los hermanos o las iglesias hebreas, los creyentes hebreos, eran muy tentados a dejar la fe, debido a que los judíos venían con sus argumentos tratando de refutar, negando que Jesucristo fuese el Hijo de Dios, negando que Jesucristo fuese el Mesías, y con las escrituras tratando, como hacía Pablo que perseguía a la iglesia, tratando de refutar la predicación evangélica. Así que estos hermanos estaban en un tremendo conflicto, eran muy atacados. Y Dios en su misericordia eligió a la persona que escribió este libro para dejar un legado a todos los hebreos de todas las naciones creyentes en Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta al interpretar lo que Dios dice en esta carta, que esta carta fue dada primeramente a los hebreos. Y yo doy gracias a Dios que fue dada a los hebreos. Para mí tiene una mayor connotación porque fue dada a los hebreos. ¿Por qué? Porque a ellos Dios les dio el pacto, la ley, los patriarcas, el culto, y aún Jesús nació de ellos. Es más fácil interpretar las escrituras en un contexto hebreo que en un contexto gentil, porque la escritura fue dada para ellos. Israel es el contexto de la escritura, como Cristo es la esencia de la escritura. Entonces, no solamente es revelación, este libro contiene un sentido muy elevado de exhortación. Y eso es lo que Dios quiere combinar en este estudio, la revelación con la exhortación, para aplicarlo a nosotros en estos días. Primeramente, el escritor de Hebreos presenta en el primer capítulo a Jesús como superior a los profetas y a los ángeles. Hay una palabra clave que es la palabra que vamos a estudiar nosotros hoy y durante todo el tiempo que estudiemos este libro. Es la palabra mejor. La palabra mejor y la palabra superior. Amén. ¿Entendemos? Ahora podemos entrar. Dice aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pregunto, ¿a quiénes habló Dios muchas veces y de muchas maneras? Eso es muy importante. Muy importante. Ya van a ver, porque es muy importante que entendamos a quiénes escribió Dios al principio, a los padres, que son
pues a todos los del Antiguo Testamento, que eran los padres de las personas que vivían en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, los padres de ellos, que eran los patriarcas de Israel, todos los que vivieron en el Antiguo Testamento. Dios habló a ellos muchas veces y de muchas maneras. En estos postreros días, en estos últimos días, estos últimos días se extienden desde Jesús, desde su primera venida, desde que nació y fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María, hasta la venida de Cristo en gloria. Ese lapso de tiempo, ese periodo, en este contexto son los postreros días. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, no podemos decir que no sirven los mensajes de los profetas. ¿Cómo no van a servir si es el mensaje de Dios? Y Dios no cambia. Dios no cambia. No ha cambiado el mensaje. Ha cambiado el mensajero. No son los profetas. Ahora el nuevo mensajero es Cristo, el Hijo. Como dice el dicho popular, el que manda no va. Y como habló a través de los profetas y no le hicieron caso a los profetas, entonces envió al Hijo y dijo: me voy yo en persona, porque el que manda no va. Voy yo a descender y yo mismo voy a hablar. Me haré uno con ellos. En Israel, a Israel le dije: hacedme a un santuario y yo habitaré entre ustedes. Pero era en una manera indirecta, con una semejanza de gloria, como pasaba en la Shekinah, cuando se manifestaba Dios en el arca, que era una cajita pequeña, pero Dios hace una manifestación de gloria. Era una semejanza de gloria, porque Dios no habita en templos hechos de manos. Es una representación nada más. Pero ahora no es una representación. Ahora Dios se hace carne y habita entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mensaje no ha cambiado. Cambió el mensajero. El mensaje no ha cambiado, se ha cumplido. El cual es el resplandor, como dice ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aquí que está hablando es el heredero del trono de Dios, el heredero del mundo de Dios, el heredero del reino de Dios. Y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Ustedes saben que los padres, la herencia de los padres pertenecen a los hijos. Cristo es el heredero de Dios, porque Dios es su Padre. ¿Usted lo está entendiendo? Dios está hablando un lenguaje humano para que usted lo entienda. Los padres amontonan para los hijos. Toda la vida se pasan acumulando para un día dejárselo a los hijos. Pues Dios tiene la eternidad acumulando creaciones, mundos, cosmos, para dárselo al Hijo. Porque es el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el unigénito. Unigénito no porque no tiene otros hijos, sino porque porque solamente uno tiene la naturaleza de Él. Solamente uno es coheredero con Él y Dios con Él desde la eternidad. Misterio que no se puede explicar. Heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. Denle otro aplauso. La iglesia es grande porque tiene cabeza. La salvación es grande porque tiene a Cristo como autor. El evangelio es grande porque tiene a Cristo como el mensajero de Dios. Cristo engrandece el Nuevo Testamento porque Él es la dispensación de estos postreros días. Y como Dios siempre lo bueno lo deja para último, por eso son los postreros días.
el mejor vino, el mejor mensaje, el mejor cumplimiento. Aleluya. La gracia guardada en Dios desde los tiempos de los siglos. El mismo que fue la causa por la cual Dios hizo el universo, el que le dio principio a todo lo creado, es el mismo que vino aquí a hablarnos la palabra, a decirnos: yo soy el buen pastor. A decirnos: nadie llega al Padre si no es por mí. A decirnos: yo soy la puerta. A decirnos: yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Aleluya. Que Dios nos dé entendimiento para conocer al que es verdadero, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Del otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. El heredero de Dios. El heredero de Dios. El dueño de todas las cosas que pertenecen al Padre vino a darlo a conocer. Ya no tenemos información a través de mediadores y comunicadores. Tenemos al mismo Dios diciendo: ahora voy a hablar yo directamente, porque habló antes, pero ahora directamente. Y voy a hablar por el heredero. Voy a hablar por el principio de la creación, el que le dio origen a todas las cosas, el que me inspiró para yo crear. La causa. Es como que un artista le dice a una mujer hermosa, quien ama: mira, yo te amo, ponte ahí que me voy a inspirar en ti para hacer esta gran obra, esta obra maestra. El padre le dice: hijo, tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres el aliento, tú eres mi todo. Ponte ahí que me voy a inspirar en ti y para que te pertenezca a ti. Y me voy a inspirar en ti y en la perfección tuya, en el amor que tengo, en la relación que tengo contigo desde la eternidad. Voy a crear el universo. Por eso Cristo está en toda la creación, porque es la sabiduría de Dios, y la sabiduría estuvo con Dios cuando Él creaba todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Amén. Cristo. Aleluya. Por Él hizo el universo. Y no solamente hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ya le dije que ese resplandor, ese esplendor, refulgencia, luz propia, no luz recibida, sino luz por sí mismo. La imagen misma de su sustancia, la esencia de la naturaleza de Dios estaba en Él. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, no solamente Dios creó a través de Él, y Él creó en Dios todas las cosas, sino que a través de Él Dios le da mantenimiento a su obra. Ese fue el que nos habló. Aleluya. Y después, miren, después el heredero, por Él el Padre creó, es la gloria del Padre, resplandor, la imagen misma. Él es el sustentador de todas las cosas. Y ahora viene algo para nosotros. Y a través de Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Y después que lo hizo, lo sentó a la diestra para que interceda por nosotros. En otras palabras, aquí le está atribuyendo al Hijo la creación, la sustentación y la redención. El Padre todo lo hace en el Hijo. Creó en el Hijo, sustenta toda la creación en el Hijo, y cuando se le perdió la creación en la tierra, mandó al Hijo para que la rescatara. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a llevarnos a Dios para anexarnos de nuevo al imperio del reino de Dios. Denle otro aplauso. Amén. Aleluya. Amén. Así. Y miren lo que sigue diciendo. Dice aquí
El 4 dice que lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahora dice, no solamente el que nos habló es superior a los profetas, es superior a la creación, Él es superior a todo, pero es superior a los seres celestiales. No solamente es superior a los profetas que nos hablaron, sino a los ángeles, porque dice que aún la ley fue dada por mediación de ángeles. Había un ángel que andaba con Israel. Los judíos no creen que fue Dios que bajó a la zarza, sino un ángel. Dios en un ángel, Dios en un ángel habló, según los hebreos interpretan la escritura. Por eso le está contestando que el que nos habló es superior a los ángeles, que son los mensajeros. ¿Qué significa la palabra ángelos o ángel? Mensajeros. Quiere decir que el mensajero que Dios nos envió es superior a los profetas del Antiguo Testamento y a los que vienen de arriba, como Gabriel, como Miguel. Algunos mencionan a Rafael en los libros apócrifos y otros ángeles que vienen a dar mensajes de parte de Dios. Él es superior a ellos. Y apareció Miguel, el que está de parte del pueblo de Dios. Y apareció Gabriel a María. Pues tremendo mensajero Gabriel. Y Miguel, no lo van a subestimar. Pero el que nos habló a nosotros tiene un nombre superior al de ellos, porque Él los creó a ellos y Él mismo los envió a ellos. Aleluya. Otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. La palabra del Señor es siempre amén. Amén. Gózate, iglesia, con lo que has recibido en Cristo. Amén. Seguimos. Ahí dice entonces que es superior a los ángeles. Entonces comienza a hacer una comparación, tomando porciones de las escrituras para mostrar que Jesús es superior a los ángeles. Dice el 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está citando el Salmo 2, Salmo 2, donde Dios le dice a Jesús, le dice a Jesús, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos todos en el estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? Dios le dijo, te daré como herencia a las naciones en el Salmo 2, diciendo, he puesto mi rey en Sión y lo he consagrado con un sacrificio de libación. Así dice el Salmo 2, hablando de Jesús, el Hijo. Le dio como herencia a las naciones. Hasta le dijo, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Dice el Hijo, papá, pero si soy heredero del universo, imagínate a las naciones, la tierra es un granito de arena en el universo, pero dame también las naciones. Dice, son tuyas las naciones. Y el Padre decreta, adórenle todos en la tierra y besen al Hijo y sírvanle con temor. Así dice el Salmo 2 acerca del Hijo, que lo besen y que le sirvan con temor, porque lo ha consagrado. Amén. Eso es cuando lo está introduciendo a la tierra, porque hijo ha sido siempre y heredero ha sido siempre. Pero cuando en el Salmo 2 lo introduce como Mesías y como hijo del hombre, sustituto del hombre, le entrega como el segundo Adán toda la creación, todas las naciones, y le dice a todas las naciones, adórenlo a Él, porque el que no adora al Hijo no adora al Padre. A ningún ángel le dijo eso. Y dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ay, santo. En el Salmo 2 dice, adórenle todas las naciones y sírvale con temor. Pero después dice, cuando lo introduce a la tierra, le dice a los ángeles, adórenlo ahora ustedes. Sigue la tierra y el cielo, y todos se postran ante Él. Ese fue el que nos habló. Por eso este mensaje se llama un mejor mensajero. Un mensajero superior, el nuestro. Cuando lo introduce, versículo 6, dice al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, Dios habla de los ángeles, revelando quiénes son, y dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Esos son los ángeles. Espíritus mensajeros de Dios. Llamas de fuego. Más del Hijo dice. Ahora habla del Hijo. Quiere decir que los ángeles son espíritus ministradores. Son llamas que obedecen a Dios. Dice el 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y lo llama a Dios en el Salmo. Tu trono, en el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia o de equidad es el cetro de tu reino. Wow. Cuando tú dices tu trono, oh Dios, en forma de admiración, tu trono, oh Dios, está hablando el Padre al Hijo y le llama a Dios en el Salmo 45:6, por los siglos de los siglos. Vara de justicia, y solamente la vara de Dios es vara de justicia. Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra, y Él tiene la vara del reino, que es la vara de la justicia. Eso es hablando del Hijo, dando testimonio del Hijo. Y dice en 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En otras palabras, Jesús es el Mesías. El óleo de Jesús es superior al de los ángeles. El óleo de Jesús, o sea, la unción, es superior a la de los profetas. Es la unción de las unciones. ¿Usted entendió? Y me gusta porque es un óleo de alegría, porque el evangelio son buenas noticias de Dios. Aleluya, den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando Dios ungió al Hijo para que hablara de esperanza a su pueblo. Dios habló al Hijo para que hablara de salvación a su pueblo. Dios ungió a su Hijo con el óleo para que le hablara misericordia y gracia y restauración a su pueblo. Nadie habla de restauración como Jesús. Nadie habla de alegría como Jesús. Él es el óleo de la alegría. Santo es el Señor. Qué alegría hablar de Cristo. Dice el 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está citando textos del Antiguo Testamento. Y los cielos son obra de tus manos. Le está hablando al Hijo y le dice que los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dice el 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, a cuál, siéntate a mi diestra. Ay, diga el lugar del honor, de la honra, de la deferencia. Los ángeles están alrededor del trono. Los serafines y los querubines. Y los serafines vuelan con 6 alas ahí. Y dicen santo, santo, santo. Pero están alrededor. Pero el Hijo está ahí. El Hijo está rozando su manto con el del Padre. En el lugar del honor. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire que no lo está menospreciando, está diciendo cuál es la función de los ángeles. Lo que pasa es que Jesús es superior a ellos. Ahora yo espero que de la misma manera que usted ha pasado todo este tiempo aplaudiendo, usted aplauda ahora que llega la exhortación. Se la tenía guardada. Se la tenía guardada. Escuchen el 2:1. Por tanto, aplauda ahora. Aplauda. ¿Qué significa por tanto? Por consiguiente, debido a que han recibido lo superior y lo mejor, debido a eso, déjeme decir cuál es la demanda, dice el Señor, a los que han recibido más. Por tanto, ya no tengo que hablar porque usted entendió. Por tanto, si hemos recibido más que a los padres, y lo que Dios nos dio es lo mero superior, pues así espera Dios que vivamos una vida
superior. Así como dice de Caleb y Josué, que tenía un espíritu superior, un espíritu distinto. Así como dice de Daniel, que dice que excedía a los príncipes, a los 4 mayores que había en Babilonia, porque tenía un espíritu superior. Pues nosotros tenemos un mensajero superior y un mensaje superior, el bendito evangelio, que es el cumplimiento de todas las cosas que Dios dio a los padres por los profetas y Dios a través de los ángeles. Ay, iglesia, cuán grande tu demanda. La demanda es proporcional a la dádiva de Dios. Por tanto, es necesario. Ay, santo, qué palabrota. No es una sugerencia. No es una sugerencia. La demanda y la exhortación no es una sugerencia. Iglesia, es una necesidad. Como Pablo decía, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. En otras palabras, necesidad es como la respiración. Usted no puede vivir sin respirar porque se muere. Y Pablo dice, a mí me dieron una encomienda. Yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador. Yo era un enemigo. Y me han honrado más que a todos los apóstoles. Era el primero en juicio y ahora soy el primero en misericordia. Era el primero en enemistad, ahora soy primero en amistad. Dice Pablo. Por eso soy deudor. Y para mí predicar es como respirar, una necesidad. Amén. Ahora entiende usted lo que es necesario. No es una sugerencia. Es que lo que usted ha recibido. Pablo decía, el amor de Cristo me constriña. Constreñir es pegar en la pared, obligar, presionar a una persona. Eso es constreñir. El amor de Cristo me constriña, me obliga, me aprieta, me impele. Porque he recibido, no he recibido mucho, lo recibí todo, porque Cristo es todo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dios es el todo. Y Cristo el todo de Dios. Y nosotros el todo de Cristo. ¿Usted entendió? Así que si Dios ha dado su todo, Dios pide que ustedes también su todo. Aleluya. Porque estamos hablando de la palabra superior y mejor en forma de comparación. Pero Cristo no es superior. Cristo es el todo de Dios. ¿Usted entendió? Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Con más qué? Diligencia. Con más diligencia. ¿Con más qué? Diligencia. Miren, en griego, aquí, esta palabra está combinada. Es interesante en griego, porque la palabra diligencia ahí no es una sola palabra. Hay 2 palabras combinadas. Para ponerla, vamos a decir, para ponerla en un superlativo. Por ejemplo, la palabra que se traduce diligencia, perisoteros, se usa aquí juntamente con otra palabra que es la palabra prosecó, para enfatizar, para que usted lo pueda traducir así. Con más diligencia atendamos significa dar atención más abundantemente. Es como si quiere poner en superlativo la diligencia. Es con diligencia abundante. Prestar atención, pero con atención.
Es lo que quiere decir el original ahí. Pero miren, esto no es simplemente, es abundante, abundante diligencia, abundante atención, como abundante ha sido lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Amén. Amén. Y voy a seguir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Oído de quién? Sí, pero del mensajero superior, del mejor mensajero, del mensajero que es el todo de Dios, como ya hemos dicho, superior a los profetas, superior a los ángeles, el que creó, el que sustenta, el que redime, el que el Padre honra a la diestra, el que no se puede comparar con nadie. Pues la diligencia debe ser así, de acuerdo a la generosidad de Dios y de acuerdo al depósito, a lo que Dios nos ha encomendado. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres, ahora nos ha hablado por el Hijo, las cosas que hemos oído del Hijo, el Evangelio a través de los apóstoles. Aleluya. Dice el 2. Escuchen ahora. No sea que nos deslicemos. Wow. No sea qué. Que nos deslicemos. ¿Tú sabes qué significa la palabra diligencia aquí? Atención, dice, apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, dar solicitud a algo, dar importancia a un asunto con sumo cuidado e interés, dar prioridad a algo sobre todas las demás cosas. ¿Usted entendió? Y las dos palabras que combina es para decirte, tu diligencia tiene que ser de acuerdo a la superioridad del mensajero, de acuerdo a la palabra que tú has oído. Santo. Porque si no escuchamos la palabra, no deslizamos. ¿Qué cosa? No deslizamos. Y quiero detenerme aquí en la parte final de este mensaje para decirte, mis hermanos, para decirte lo siguiente. La palabra deslizarse aquí es la palabra griega, parareo. Literalmente significa fluir, deslizándose. Significa deslizarse al lado de. Y etimológicamente, o sea, dividiendo la palabra, porque parareo, para significa al lado, y reo significa fluir. Por eso se traduce fluir al lado. El significado es verse fluyendo o deslizándose, pasando de largo, sin prestar la debida atención a algo. Este algo es las cosas que hemos oído. Otras palabras, la palabra de Dios, ya vieron quién fue que nos la dio y cuál es la palabra. Viene como el agua pasando así. Y está pasando por nosotros. Deslizarse es irse así. Deslizarse pasando por alto, ignorando o no entendiendo lo que Dios nos ha dado. Te lo voy a repetir. El significado es verse fluyendo o deslizándose, pasando de largo, sin prestar la debida atención a algo. Es como cuando ustedes están aquí escuchando la palabra. Ustedes han aplaudido y se han emocionado. Y pueden deslizarse. Cuando salen, ¿cómo tuvo? Bueno, fue glorioso. ¿Pero qué hizo? Fue glorioso. Ya mañana se le olvidó. Eso es deslizándose. Porque la palabra te pasó así. ¡Fu! ¡Fu! Por la cabeza. ¡Fu! Te resbaló la palabra. ¡Fu! Te pasó. Te pasó por encima. Te pasó por los sentidos. La vista, el oído, el entendimiento. Y se fue. Se borró y se fue. Se deslizó. Te pasó por el lado. Y no la captaste. No la recibiste.
No la asimilaste. Por eso es fluyendo, deslizándose, pasando de largo, sin prestar la debida atención a algo, en este caso a las cosas que hemos oído, o a la salvación de las cosas que se nos ha comunicado. La palabra deslizarse es lo mismo que escurrirse. Calvino decía, dejar pasar como por una criba una vasija perforada que no retiene nada de lo que se pone en ella. Usted ha visto, es una criba, una zaranda donde se separa el trigo de la paja, que la mueven así, y el trigo se queda y la paja se va. Usted es una paja que se desliza, se escurre, se va. Trate usted de tomar el agua en una mano y se le va por los dedos. Eso es escurrirse cuando el líquido se le va. Es una vasija, como comenta aquí Calvino, dejar pasar, hablando de esa palabra, como por una criba o una zaranda o una vasija perforada que no retiene nada de lo que se le pone en ella. Yo quiero que tú le pongas algo a la Biblia acá, porque vamos a volver. Segunda de Samuel 14:14. Es la mujer aquella que le envió Joab a David para que hiciera volver a Absalón. Y ella le habló en cierto lenguaje. Y dice el versículo 14. Dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Miren aquí habla, somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Si usted tira agua en la tierra, ¿usted puede volver a recoger el agua? Pues así pasa, eso es deslizarse, que la palabra pasa por usted y se escurre, se escapa. Usted no capta nada, usted se le olvidó mañana. Hoy aplaudió y mañana se le fue. No se oyen los amenes. No se oyen los aplausos. Hoy porque están reflexionando. Aquí está hablando de retener la palabra tal como fue calcada, tal como fue enseñada. Agárrala, reténla, que no se te vaya, aprovéchala. Vive a la altura de la grandeza de lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos hay que están deslizándose, escurriéndose? Se le está escapando la palabra. Están pasando por la palabra. La palabra no pasa por ellos. Se les fuma la palabra, se les escurre la palabra. Y ellos se escurren de la palabra. Las dos cosas es lo mismo. No permita que la palabra pase por ti. Tampoco le pases de largo a la palabra. Trata de asimilar la palabra, de retener la palabra, de que no se pierda nada, como dijo Jesús cuando hizo el milagro de los panes y los peces, que no se pierda nada, porque ahí hay un milagro mío que fue la gracia que yo le pedí al Padre que multiplique el alimento, y la gracia no debe nunca estar rodando, nunca debe perderse. Una sola palabra de Dios no puede caer en tierra. Amén. Amén. Hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros, dependiendo de lo que hemos recibido. ¿Recuerdan ustedes los mensajes que seremos juzgados por la palabra? Pero también seremos limpiados por la palabra. Jesús dijo, ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora dice Dios que si no asimilamos la palabra, nos escurrimos. Qué triste que nos dio tanto y que nos hemos escurrido. Porque no es la palabra la que se escurre, somos nosotros que nos escurrimos de la palabra. Porque la palabra sigue fluyendo, la palabra sigue hablando. Pero nosotros nos deslizamos, pasamos por alto a la palabra, como que no pasó nada, como que no nos dio nada,
como que menospreciamos, como que no estimamos, como que no estamos interesados, como que hay otras cosas que son de más importancia para nosotros, como los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y las otras cosas que hacen perder y ahogar lo que Dios nos ha dado. Pero el corazón bueno y recto retiene la palabra y da fruto al 100 por 1. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Esta palabra es oportuna para todo el pueblo de Dios, para todos los que van a escuchar este mensaje en las naciones. ¿Entendemos? Escuchen ahora cómo termina esto. Y dice, vengamos ahora otra vez. Espero que usted le puso el marcador. Versículo 2. Hebreos 2:4. Por favor, espero que no se perdieron. Después que dice, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra, atención, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. ¿Por qué dice por medio de ángeles? Porque está comparando a Jesús como superior a los mensajeros llamados ángeles. Y dice, si el mensaje que los mensajeros ángeles le dieron a los profetas, para que los profetas se lo dieran a Israel, fue firme. En otras palabras, no es una palabra ambivalente. Que sí, Israel, si tú quieres escucharme, Israel. Israel, si tienes tiempo, Israel. Israel, si tú sientes algo, tú lo haces, Israel. No, la palabra fue firme. Dios no habló titubeantemente. Dios no habló con oscilación. La palabra de los profetas fue firme. La palabra de los ángeles fue firme. Y aquí está hablando que si la palabra de los ángeles fue firme y la de Cristo es superior a los ángeles, ay, hermano, eso significa que si la palabra de los ángeles era cobre, la de Cristo es acero inoxidable. Es hierro puro, algo más duro, más firme. Así que si la columna de los ángeles era de madera, ay, la de Cristo es de hierro, de bronce, más firme todavía, porque es superior. Santo, qué aplicación de Hebreos que no habíamos escuchado. Qué revelación. Está ahí. No lo hemos visto porque lo que estamos es escuchando cosas bonitas. Ay, qué lindo el evangelio. Pero todo lo que es exhortación lo echamos a un lado. Por eso no lo vemos. ¿Y por qué es en la exhortación que nos escurrimos? Porque no hay más sordo que el que no quiere oír. No hay más ciego que el que no quiere ver. Una cosa es escurrirnos por descuido y otra cosa es por dureza de corazón, por no querer escuchar a Dios porque no me conviene, porque hay otras cosas que valen más para mí. Aquí dice, porque escuchen, está comparando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que ya ustedes saben cómo era, fue firme, y toda transgresión y desobediencia a la palabra que ellos hablaron, que fue firme, recibió justa retribución, o sea, castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow. La comparación del capítulo 1 era amén, amén. Ahora nos está diciendo de las demandas, que va a juzgar y va a demandar dependiendo de lo que hemos recibido. Si aquella fue firme y esta es superior a aquella, ay, cuánto más. Y si Dios no dejó sin castigo a aquellos que menospreciaron la palabra de los ángeles y de los profetas, dice, y va a pasar por alto a los que están en la dispensación de la gracia. Está hablando de los que menosprecian la palabra. Y está hablando de castigo, no está hablando de perdición, castigo. Porque Dios le dijo a David, si tus hijos pecaren contra mí, yo no haré como hice con Saúl, que me desobedeció y lo quité. A tus hijos que se sienten en el trono, yo lo voy a disciplinar con vara de hierro, pero no quitaré de ellos mi misericordia en el pacto de mi paz. Un pacto de misericordia, las misericordias firmes y fieles a David. Significa castigo, pero no rechazo para siempre. Y ese es el pacto en Jesucristo, el Hijo de David ahora.
La gracia, que Dios castiga, mete en desierto, mete en cautiverio, disciplina fuertemente, más fuerte todavía que a los anteriores, pero no aparta su misericordia, ni el pacto de su paz. Den un aplauso al Señor. Para que interpretemos la palabra con el debido contexto. Amén. Aleluya. Amén. Qué lindo es Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la palabra. Ojalá no la tomen del lado negativo, tómalo. Ay, ¿qué está diciendo Dios? Que yo ablande el corazón y oiga la voz del que habla ahora que puede ser oída. En otras palabras, voy a quitar mi dureza de corazón y voy a oír a Dios para que no me venga el castigo. No por eso, sino para no descuidar esta salvación tan grande. Amén. Dele aplauso. Dele aplauso. Gózate, Israel. Amén. La razón por la cual voy a oír al que habla con un mensaje superior no es por no deslizarme. No es porque Dios va a dar un castigo más fuerte ahora. No, es porque no debo descuidar un mensaje tan grande y una salvación tan poderosa como la que nos ha dado a través del Hijo. Esa es la verdadera motivación de un corazón que ha nacido de nuevo. Aleluya. Amén. ¿Y por qué aquí habla de una salvación tan grande? Déjame decirte una cosa. La salvación es grande primeramente por lo que logró. Logró destruir el pecado, destruir la muerte y reconciliar al hombre con Dios. La salvación es grande por el alcance. Llegó a ser salvación para todos los hombres. Pero la razón por la cual la salvación es grande no es tanto por lo que logró ni por su alcance, sino por su autor. Porque el que murió no fue un ángel, ni un querubín, ni un serafín, ni un profeta. El que murió fue el mismo que hizo el universo. ¡Aleluya! Por eso el texto de la Biblia más grande dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén, 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 amén. Y desoír el evangelio es menospreciar a Cristo. Es un pecado directo contra Cristo, cuya sangre habla mejor que la de Abel. Quiero tener la iglesia de Cristo sentada acá para que interpreten la gracia en su verdadera y sincera dimensión. Y no tomar la gracia como tropezadero para darle la espalda a Dios, para vivir sin Dios, para entregarnos a la carne y consolarnos en las promesas. No, el evangelio nos hace más deudores, nos compromete más que el Antiguo Testamento. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los 12 apóstoles? Testificando Dios, además de lo que hizo en Cristo, lo que hizo con los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, Dios se desató, porque no solamente nos dio al Hijo, nos dio el Espíritu Santo. Y a través de él hizo milagros extraordinarios para que la palabra 20 siglos después o 21 llegara a nosotros. ¿La vamos a descuidar? ¿La vamos a tener en poco? ¿Vamos a vivir deslizándonos, escurriéndonos, como pasándole por alto a la palabra, así como que no le estamos escuchando? Como dice en mi país, como chivos locos o chivos sin ley. Pero también como chivos locos, ponte loco, usted no ve nada. Como que le dan un mazazo en la cabeza y anda, no sabe dónde va. No. ¿Dónde están los que aman a Dios? ¿Dónde están los que aman a Dios? ¿Dónde están los que estiman y valoran el bendito evangelio?
Amén. ¿Cuántos? No tienes que pararte. ¿Cuántos le quieren decir a Dios? Levantando su mano. Señor, yo acepto la exhortación que como padre a hijo nos da en este día. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro, yo gimo, yo clamo. Hay una emergencia en la iglesia. Hay que llamar al teléfono de emergencia, como en Estados Unidos el 911. Hay que llamar, hay una emergencia. Dios tiene que descender. La iglesia tiene que ver esta dimensión de lo que hemos recibido en Cristo para que despertemos. Administrar con diligencia y esmero, con interés, de acuerdo a lo que hemos recibido. Y ese es el mensaje de Dios que Dios quiere grabar. Dios no quiere que tu mente, tus sentidos pasen de largo ignorando esta palabra. Detente, hermano, detente. Dios te ordena por el Espíritu, detente. Es tiempo de pararte frente a la dádiva, al regalo de Dios que es Cristo Jesús. Es tiempo de pararte, porque la gracia no fue dada en vano, fue dada para un propósito, y es reflejar la imagen del Hijo en ti. Ese resplandor de la gloria llegó a ti. Ahora Dios quiere que tú lo lleves a las naciones a través de un testimonio de acuerdo al corazón de Dios y a la pureza de Dios. Que Dios te ilumine, que ese resplandor entre por tu mente y por tu corazón. Ese es mi deseo, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.